Bien, teniendo en cuenta la hora, teniendo en cuenta la presencia de los participantes, el doctor Durán en breve se va a unir con nosotros. Quiero darle la bienvenida al doctor Fran Villarreal, quien es neurólogo y coordinador del servicio, perdón, de la unidad de medicina del sueño de la clínica Ricardo Palma. Fran ha logrado, a base de mucho esfuerzo, perseverancia y entrenamiento, posicionarse en el campo de la medicina del sueño, un campo que compartimos con otras especialidades y que cada vez tiene más importancia, se deja un legado en lo que es la calidad de sueño y la salud neurológica, la salud neurovascular. Fran nos va a deleitar con un tema importante que fue tratado, ya él nos contará los detalles, en uno de estos grandes congresos que ha participado y que ha representado dignamente al servicio de neurología en la clínica Ricardo Palma. Fran, adelante. Buenos días, gracias Manuel por la presentación. Vamos a hablar sobre cuál es el nivel de evidencia y cuál es el nivel de relación que hay entre el uso de benzodiazepinas a largo plazo y el desarrollo de demencia. Entonces, esta es la misma ponencia que presenté hace menos de un mes en el Congreso Internacional de Demencias, auspiciado por la Sociedad Peruana de Neurología. Entonces, es parte de una charla académica. El caso clínico se los voy a deber para ya diciembre. Me pongo al día a presentar también casos clínicos como todos, pero hoy quería compartirles esta charla. ¿Me avisan por favor si se puede ver la presentación? Perfecto y claro. Buenísimo. Ya, entonces, hoy lo que vamos a hablar es sobre el riesgo de demencias asociado al uso crónico de benzodiazepinas, ¿no? Les adelanto que en la revisión he encontrado varias alternativas y varias cosas nuevas o por lo menos novedosas y nos ayudan un poco, ¿no? Entonces vamos a tratar sobre cómo los trastornos del sueño pueden ser un factor de riesgo para demencia, cómo el uso de benzodiazepinas está relacionado también, tiene un riesgo de demencia, de desarrollo de demencias, cómo el abordaje del insomnio puede ser tratado en pacientes con demencia y cuáles son los tratamientos farmacológicos apropiados para insomnio en pacientes que fracasan a los tratamientos no farmacológicos. Bien, primero vamos a hablar sobre el riesgo, sobre las enfermedades de sueño y el riesgo de demencias. Básicamente lo que les presento aquí es un estudio realizado en el 2025. Esto es una revisión sistemática y lo que hicieron aquí fue básicamente comparar el depósito, la medición del depósito de beta-amiloide medido por tomografía por emisión de positrones y también el depósito de proteína tau. Cuando se hizo el análisis relacionado con la calidad del sueño, es decir, cómo el paciente reportaba su sueño en una escala analógica, la mayoría de pacientes respondió que la calidad de sueño y la mala calidad de sueño estaba relacionada con el depósito de beta-amiloide medido por tomografía de emisión por positrones. Más importante aún, la calidad de sueño sí demostró una relación significativamente mediante la estadística, pero la cantidad de sueño medida en horas totales no mostró no mostró la misma disposición. También importante, la proteína tau el acúmulo de proteína tau no estuvo relacionado con la calidad de sueño. También es importante mencionar que también en otra revisión sistemática realizada en 2023, en este metaanálisis podemos ver que se asoció la probabilidad de hasta 4 veces mayor de presentar hiperintensidades en FLAIR en pacientes con apnea obstructiva del sueño, y en pacientes con apnea obstructiva moderada a grave, el índice de apneas es más de 15, ¿no? Acá para ir contando un poco las anécdotas del día a día, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos tenido un paciente que tuvo justamente un infarto lacunar, justamente era una persona que aparentemente solamente tenía hipertensión, que aparentemente dormía bien, pero se le encontró una obstrucción crítica de la carótida interna izquierda. Se le preguntó sobre ronquido porque ya hay bastante relación entre la enfermedad carotidia
apnea del sueño, y reportó que sí, que roncaba, pero que no era mucho. La esposa también decía ronca, no ronca mucho, sí alguna pausa en la respiración escuché en la noche, pero me levanto muy bien, no tengo somnolencia, nada. Cuando le hicimos la polisomnografía, encontramos un índice de apneas en grado severo, apnea obstructiva, y se le planteó un CPAP. Y justo cuando se le plantea el CPAP, el paciente dice, no, me adapté muy bien, he dormido mejor, ya no me interrumpe el sueño. En ese momento recién el paciente empieza a darse cuenta que dormía mal, que es algo muy frecuente también. Entonces es importante mantener la sospecha de enfermedades del sueño en pacientes con alto riesgo cardiovascular, ¿no? Aquí también tenemos la razón de incidencia de demencia para desórdenes del sueño, ¿no? Esto es un estudio grande, de 180.000 participantes, ¿ya? En este estudio, publicado en el 2022, lo que se buscó es básicamente ver los radios de incidencia relacionados con algunas molestias en la consulta por trastornos del sueño, ¿no? Cuando se tomó la iniciativa de decir cualquier desorden de sueño, hubo una relación positiva. Cuando se habló de narcolepsia, también hubo una relación positiva, sin embargo, la muestra era muy pequeña, por ende no se puede llegar a conclusiones. Apnea del sueño demostró mayor riesgo, especialmente en varones, ojo. Y cuando a otros desórdenes de sueño, donde están las parasomnias metidas, se le tomó, pues ahí se vio que el mayor radio de incidencia estaba relacionado con parasomnios, que bueno, ya sabemos que el trastorno de conducta del sueño REM puede acompañar a una demencia o puede preceder al desarrollo de enfermedad de Parkinson, en demencia por cuerpos de Lewis y atrofia multisistémica. Ahora, esto es un tema mucho más importante, ¿no? Cuando aquí empiezan a aparecer los datos curiosos, ¿no? El 35% de pacientes de este estudio grande de 180.000 pacientes, pues demostró que los problemas relacionados a la demencia se desarrollaban 5 años después de haber consultado por un problema de sueño. Y después de ello ya no había una relación estadísticamente significativa. Es decir, el grueso de pacientes desarrollaba demencia 5 años después de haber requerido la atención por un problema de sueño. Bien, aquí tenemos igual otro estudio, ya esta vez ya es una población norteamericana, donde se siguió igual pacientes durante 10 años, ¿no? Y aquí encontramos algunos temas importantes, ¿no? Se evaluó a 6.284 participantes, el riesgo se ajustó al nivel sociodemográfico del estado de salud, y curiosamente, pese a todo lo que hemos hablado, el tipo de insomnio que estuvo más relacionado con problemas de sueño fue el insomnio de inicio, no el insomnio de continuidad. Esto es curioso, llamativo, y también el uso de medicación empieza a aparecer ya como un factor con riesgo elevado, incluso ajustado a los modelos sociodemográficos y de estado de salud. Entonces ya a estas alturas podemos ver que tanto los problemas de sueño como otros problemas relacionados a la salud mental están ya con un nivel de evidencia suficiente para incorporarlo en nuestro día a día en pacientes para prevención de demencia. Fíjense que el nivel de sueño está tan igual como el manejo de enfermedades cardiovasculares, como el manejo de stroke, como la indicación de actividad física. Entonces ya tenemos un nivel suficiente de evidencia para prescribirlo o para tratar de ahondar. Ahora, el plato fuerte de hoy es si es que las benzodiazepinas tienen o no tienen riesgo de demencia. Bueno, acá lo que les muestro es una revisión sistemática del 2022 y definitivamente se hizo ajustes a los grupos de pacientes. Se hizo primer ajuste por la edad, el segundo ajuste se hizo a una latencia para la presentación de los síntomas, es decir, que los síntomas no se presenten inmediatamente, y por último
se hizo una comparación de usuarios versus no usuarios. En las tres categorías se encontró mayor riesgo, en las tres categorías se encontró mayor riesgo de desarrollo de demencia cuando se usaban benzodiazepinas de acción corta. Cuando se usaron benzodiazepinas de acción larga, se encontró exactamente lo mismo, un riesgo elevado de desarrollo de demencia. Y cuando se combinó benzodiazepinas con fármacos Z, particularmente Solpiden, se encontró exactamente lo mismo. Entonces, luego este mismo estudio profundiza sobre otros fármacos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antidepresivos tricíclicos, y no encontró un riesgo significativo estadísticamente hablando. Tampoco se encontró cuando se evaluó el grupo de pacientes que usó antipsicóticos y litio como tratamiento de sueño. Entonces, ya tenemos un primer metaanálisis que encuentra relación. Ojo, encuentra relación. No hay todavía estudios de causalidad. No. Aquí les presento otro estudio realizado en el 2025. ¿No? Entonces, este metaanálisis de 19 estudios encontró también que las benzodiazepinas, el Solpiden, ¿ya? o ambos en uso, se encontró una correlación estadísticamente significativa. Ahora, interesante decir que el riesgo relativo para Solpiden fue 28% mayor comparado a no usuarios, en comparación con solo 21% de usuarios de benzodiazepinas, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que el Solpiden y los fármacos Z, a pesar de haber sido en algún momento una opción incluso indicada para dejar de usar benzodiazepinas, no es tan efectiva ni tampoco tan segura. Puesto que no lo he incluido aquí en los estudios, la pregabalina y la gabapentina también tienen, perdón, la gabapentina tiene estudios también que la relacionan con desarrollo de deterioro cognitivo a largo plazo, no pregabalina, pero sí gabapentina. Entonces, también aprovecho para ir comentándolo aquí. Ahora, ¿cuál es el problema de estos estudios? ¿No? Ya sabemos que el uso de benzodiazepinas y fármacos Z está relacionado con que más adelante se desarrolle demencia, pero no se sabe si es causal o no. Entonces, cuando se ha hecho el desglose de los diferentes metaanálisis, de los diferentes estudios, en este metaanálisis se nota que, por ejemplo, en los pacientes de Asia hay un riesgo un poco mayor que en pacientes que en estudios realizados en americanos o estudios realizados en europeos. Entonces, esto probablemente quiera decir, más que una variabilidad racial, tiene que ver más con lo estricto que puede ser el protocolo de estudio. Este es un estudio ya prospectivo. Este es un estudio que, si bien es cierto, es más pequeño, pero es un estudio de seguimiento a pacientes, a diferencia, un estudio diseñado para ver el envejecimiento de pacientes canadienses. Diferente a los otros estudios que lo que han hecho es revisar estudios en retrospectiva. Este estudio sí fue diseñado para el seguimiento de pacientes y cómo envejecían y desarrollaban demencia. Y entonces aquí, este estudio encontró una asociación estadísticamente significativa entre el uso de benzodiazepinas, deterioro cognitivo, pero no demencia. Esto a 10 años de seguimiento. Entonces, la pregunta es, ¿se necesita más tiempo para poder determinar si es que una benzodiazepina puede desarrollar demencia? Miren, es curioso porque encontramos otro estudio que dijo que a los 5 años ya había un riesgo elevado. Entonces, nos preguntamos entonces cuánto es la duración del tratamiento que puede influir. Entonces, hay opiniones de expertos, pero por ejemplo, este estudio que les presento, publicado en el 2018, ya se preguntó lo mismo, ¿no? Y entonces sí encontró que el riesgo relacionado al uso de benzodiazepinas aumenta a partir de los 30 días de uso en un mes, de los 30 días de uso en un mes, de las 30 dosis administradas en un mes. Miren, menos de 30 dosis, el riesgo está en 1, entonces no, pero con más de 30 días ya llega a 1.8. Ahora,
Esto sigue aumentando conforme vamos aumentando el número de días, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya estamos hasta 6 meses y luego hasta un año y el riesgo sigue elevado. Entonces, también se encontró lo mismo, por si acaso, para este GABA A, es para pacientes que usaron Solpidem. Entonces se encontró tanto para benzodiazepinas como para Solpidem. Ahora, viene un problema más, ¿no? Ya hay otros estudios, como por ejemplo el que les presento aquí, que es un estudio publicado en el 2025 en la revista de psiquiatría de Harvard, de resúmenes de psiquiatría, y aquí no encuentran relación entre el uso entre el uso de benzodiazepinas y el desarrollo de demencias. Y no lo encuentran porque básicamente estadísticamente no llega a ser significativo. Entonces, hay una correlación entre el uso de benzodiazepinas, o mejor dicho, entre el uso y la prescripción de benzodiazepinas y el desarrollo de demencias, pero esta relación no es causal. Puede estar tranquilamente relacionado con la severidad del cuadro, y también podríamos decir que la severidad del cuadro puede predecir el desarrollo de demencias. Entonces, esto no significa que estemos haciendo un llamado a volver a usar benzodiazepinas o fármacos Z. Esto lo que significa es que es importante que veamos los trastornos de sueño y que los tratemos como debemos tratarlos, y cada vez con menos medicamentos, que usemos medicamentos más seguros, y además, si es que necesitamos usarlos, y que también y si vamos a usar fármacos Z o benzodiazepinas, usarlas por tiempos pequeños. Ahora, ¿cómo deberíamos abordar el insomnio en pacientes adultos mayores con o sin demencia? Básicamente ir desde lo básico hasta lo farmacológico. Inicialmente, para serles sincero, como no tenemos la prescripción de terapia cognitiva, no tenemos terapeutas cognitivo-conductuales de insomnio en Perú, entonces alguna vez lo he hecho yo, alguna vez lo hago yo, pero como es difícil hacer una sola cosa, lo que hacía es hacer las dos cosas: asociar los fármacos y asociar la terapia cognitivo-conductual. Pero realmente lo que mejor ha demostrado funcionar, y lo que luego también me ha empezado a funcionar mejor, es empezar siempre con terapia no farmacológica, y después recién añadir fármacos si es necesario como métodos de rescate. Pasa que ya muchos pacientes que vemos actualmente son pacientes que vienen ya medicados, y como vamos a ver más adelante, es muy difícil quitar la medicina. Bueno, ya sabemos que la presencia de desórdenes de sueño clínicamente significativos en pacientes con Alzheimer en pacientes con demencia es el 19%, para pacientes con Alzheimer 24%, y para pacientes con demencia por cuerpos de Lewy llega casi al 50% de problemas de sueño significativos. Entonces, sí va a ser un motivo de consulta, ¿no? Siempre el gold estándar, el mejor manejo es el manejo no farmacológico, especialmente con terapia cognitivo-conductual de insomnio. Esto no es una terapia de higiene de sueño. Ojo, la higiene de sueño ni siquiera es un componente necesario de la terapia cognitivo-conductual de insomnio, pero es un buen inicio, una buena educación para el paciente. Existen protocolos para terapia cognitivo-conductual de diferente forma. Uno de los que les presento yo aquí es uno de los que más me gusta, porque primero ya está diseñado para pacientes específicamente con enfermedad, con demencia y deterioro cognitivo, y segundo porque alterna muchas terapias de conjunto y algunas cuantas terapias personalizadas. Esto es un proyecto que podríamos tranquilamente ir madurando aquí en la clínica para hacer algún tipo de piloto, porque esto sí es factible, ¿no? Hacer una terapia individualizada, costo-beneficio, es muy difícil, y ni siquiera en mejores latitudes existe la disponibilidad de terapia cognitivo-conductual de insomnio fácilmente. O sea, no es tan fácil darla. Entonces, teniendo ya reuniones grupales podría ayudar. Ahora, si decidimos ir a tratamientos farmacológicos, bueno, pues tenemos que tener en cuenta la guía de tratamiento de insomnio para pacientes mayores de 55 años, publicada en el 2023 por la guía europea, por la Asociación Europea para la Investigación en Sueño. Y aquí, pues primero es
tratar de hacer intervenciones en el ritmo circadiano y tratar de hacer intervenciones educativas, ¿no? Si esto no mejora, ¿ya? Si esto no mejora, ya plantear la idea de hacer terapia cognitivo-conductual, un uso corto de benzodiazepinas y o fármaco Z, y si ya planteamos a largo plazo, tratar de que esto sea mejor con melatonina y en algún momento ya tendremos daridorexant, ¿no? Ya tenemos un inhibidor de las orexinas, ojalá más adelante en Perú. Ahora, la melatonina realmente no tiene un nivel de evidencia muy alto. El problema es que la mayor cantidad de melatoninas que se han usado han sido generales. No se ha visto melatoninas hechas por la industria farmacéutica versus melatoninas hechas por la industria alimentaria. Pero puede ayudar parcialmente, ¿no? Especialmente si el problema está relacionado con el ritmo circadiano. El uso de alternativas como antidepresivos pueden ser alternativas, y también se puede plantear el uso de fármaco Z, pero solamente cuando ya no, fármaco Z o benzodiazepinas, pero solo cuando ya se agotaron los tratamientos y se debe discutir con el paciente, puesto que esta información de que el uso de benzodiazepinas, el uso de fármaco Z podría desarrollar deterioro a largo plazo, es un tema que puede ser médico-legal. Entonces hay que informar a los pacientes que, si bien es cierto, no hay un estudio de causalidad hasta ahora, hay ese riesgo, y que cuando se decide usar este fármaco por largo plazo, hay que discutir que existe este riesgo. Ahora, novedades, básicamente existen medicamentos que son antagonistas de los receptores de orexina, antagonistas duales. Suvorexant, por ejemplo, es uno de los primeros, daridorexant también, o lemborexant actualmente. Los tres ya tienen estudios favorables para el uso en enfermedad de Alzheimer. Y curiosamente, existen ya estudios muy pequeños que hablan sobre la reducción de beta amiloide con el uso de suvorexant. ¿Quiere decir que suvorexant es un preventivo de enfermedad de Alzheimer? Yo creo que no. Básicamente lo que se ha demostrado siempre es que cuando duermes más o duermes mejor, hay una mejor depuración del beta amiloide, nada más. Pero no creo que estemos en una guía, en una dirección de un fármaco que pueda prometer cambios en el desarrollo de una enfermedad. Lemborexant ya tiene estudios de corto plazo para pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces, básicamente, en conclusión de esta charla, la mala calidad de sueño pues tiene relación con el desarrollo de enfermedad de demencia. Los estudios igual concuerdan en encontrar una correlación entre la indicación de benzodiazepinas o fármaco Z y el desarrollo de demencias, pero no hay una causalidad, no hay un estudio causal. Igual el abordaje de los desórdenes de sueño en pacientes con deterioro cognitivo necesita buscar primero una causa, ¿no? Hay que buscar piernas inquietas, déficits nutricionales, alteraciones del ritmo circadiano. Muy importante buscar efectos adversos de los medicamentos, ¿no? Muchos de los medicamentos indicados para el manejo de hipertensión arterial, por ejemplo, en la noche, producen alteración en la liberación de melatonina, y esto hace que el paciente o no duerma o desplace su sueño para el día. ¿Ya? Siempre el tratamiento de insomnio es primera línea no farmacológico, intentarlo, y ya luego de eso se debe plantear tratamientos farmacológicos seguros. Bien, entonces esto es lo que yo les quería compartir hoy, y quedo, bueno, presto a las preguntas.